El Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Para su defensa tiene la palabra el señor diputado don Manuel Barroso Cerro, por tiempo de 10 minutos. Con la venia, señor presidente. Traemos esta propuesta de pronunciamiento a esta Cámara por la que instamos al Gobierno de la Nación a que lleve a cabo las modificaciones presupuestarias oportunas para dar el debido cumplimiento en el año en el que nos encontramos, en el año 2011, a la previsión de inversiones complementarias contenidas en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado el día 19 de enero de 2011. Mire usted, esta es una iniciativa en la que nosotros queremos impulsar el bienestar para Extremadura. Nos hemos dotado de una norma como es el Estatuto de Autonomía de Extremadura y siempre dije que el Estatuto solo era el marco jurídico del que nos dotamos, pero que la efectividad, las consecuencias, los ciudadanos siempre las ven en las políticas concretas que se llevan en el día a día. Y por eso queremos impulsar esta iniciativa. Señores del Grupo Socialista, estamos en el pacto del Estatuto de Autonomía. No puede ser de otra manera. Hemos colaborado, como mínimo, lo mismo que ustedes y con mucha honestidad. Este estatuto, como dice el presidente del Partido Popular de Extremadura, el presidente de este grupo parlamentario, tiene padre y madre. Y yo solo le quiero hacer unas breves reflexiones en apoyo de mi iniciativa en el mejor tono posible. Este estatuto empezó su andadura con una comisión de expertos allá por el año 2007. Tras un tiempo se aprobó en este pleno, en este hemiciclo, el día 10 de septiembre de 2009, como recordarán todas sus señorías si estuvieron pendientes del tema. Se remitió al Congreso de los Diputados solo unos días después, en octubre de 2009, y se aprobó en el Congreso de los Diputados el 21 de diciembre de 2010, el 21 de diciembre de 2010, y en el Senado el 19 de enero, hace escasa fecha, de 2011, y tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Extremadura, es la norma que tenemos en vigor. ¿Qué quería resaltar? Que este estatuto, después de su aprobación en septiembre de 2009 en esta Cámara, ha sufrido un retraso en su tramitación o ha sufrido una tramitación excesivamente larga. Los portavoces de los grupos hemos estado de acuerdo en ello, excesivamente larga. Más de 16 meses de tramitación en las Cortes Generales. Y a nuestro entender, y creo que al entender del Grupo Socialista, ha sido una tramitación excesivamente larga. La propuesta de pronunciamiento que hoy traemos sobre la disposición adicional segunda, que son, recuerdo, porque hay ciertas confusiones en algunos comentarios, son inversiones ordinarias del Estado. ¿Y cuál era el objeto de esta disposición adicional segunda? Su objeto era bien sencillo, yo lo podía resumir en unas cuantas palabras: acelerar el proceso de convergencia de la región y de los extremeños con la media nacional. No había otro objeto: acelerar el proceso de convergencia de Extremadura y de los ciudadanos de Extremadura con el resto de los ciudadanos de España. Y para ello, ¿qué hacíamos? El Estado debía realizar inversiones complementarias por el equivalente al 1% del PIB regional. Y no hay más: acercarnos, intentar converger con la media nacional, y para ello el Estado realizaría inversiones complementarias equivalentes al 1% del PIB. Mire usted, quizás esta disposición ha sido la que ha motivado el retraso o tanto tiempo de tramitación en las Cortes Generales. Nosotros no queríamos modificarla, el Grupo Popular no quería modificarla porque queríamos respetar lo que había salido de este hemiciclo, pero accedimos a limitarla a un periodo de 7 años, sujeto a una revisión que es también, pero una propuesta que la hicimos en aras al consenso, a seguir con el consenso del Estatuto de Autonomía, porque ustedes al principio querían limitarlo solo a un periodo de 5 años y lo supeditaban al crecimiento económico nacional en términos de PIB
del 2%. Al final conseguimos el Grupo Popular. Yo creo que el Grupo Popular en esta disposición ha hecho un trabajo que ustedes nos deberían agradecer, un trabajo de quitar condicionamientos a esta disposición adicional, y llegar hasta los 7 años, hasta el periodo de los 7 años. Mire usted, señores socialistas, se remitió nuestro estatuto al Congreso en 2009 y se aprobó en 2011. Y ahora, porque se aprobó el 19 de enero de 2011, hay que esperar para darle efectivo cumplimiento a que se aprueben los presupuestos generales de 2012, porque en los presupuestos generales para 2011 no hay ninguna previsión para el Estatuto de Extremadura, pero paradójicamente, señores del Grupo Socialista, hay previsiones estatutarias en los presupuestos generales del Estado para 2011, y se la leo literalmente. El crédito 32.091.9410.755 de la sección 32, otras relaciones financieras con entes territoriales, dice: se destinará a actuaciones inversoras en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, Cataluña e Islas Baleares, en cumplimiento de los dispuestos en los respectivos estatutos de autonomía de estas comunidades. Solo pedimos esto, señores del Grupo Socialista, solo queremos apoyarlos en esto, solo queremos pedir modificaciones presupuestarias para que lo mismo que tienen previsto en otros estatutos de autonomía se pueda prever en el extremeño, porque si se aprobó el 19 de enero de 2011 y no se aprobó en el 2010, no ha sido por culpa o negligencia de la Asamblea de Extremadura ni de los extremeños. Con esto, señores diputados del Grupo Socialista, señores miembros de la Junta de Extremadura, no nos salimos del pacto, estamos en él y nos sentimos muy cómodos con esta propuesta. Solo intentamos progresar porque creo que hemos perdido demasiado tiempo. La Junta, también les pedimos, sobre estos asuntos nos debe tener bien informado, como también nos debe tener absolutamente informado sobre las negociaciones o las reuniones que se mantengan para resolver la disposición adicional primera, vulgarmente conocida como deuda histórica. Espero la buena acogida por parte del Grupo Socialista de esta iniciativa, que solo pretende acelerar el proceso de convergencia de Extremadura con la media nacional, como dispone nuestro estatuto. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Barroso Cerro. En el turno de fijación de posiciones o turno en contra, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Ignacio Sánchez Zamora. Gracias, señor presidente. Hoy parece que es el día de las disposiciones adicionales segundas, porque es la que hemos discutido en educación, la que se ha modificado la ley agraria y la que nos trae también aquí. No solo por eso tengo yo una cierta sensación de déjà vu, tengo una sensación de estar viviendo un momento que ya he vivido, como en aquella película, señor Barroso, que se llamaba El día de la marmota, no sé si la recuerda, en la que un periodista iba a hacer un reportaje, don Félix si la conoce, iba a hacer un reportaje y se despertaba cada mañana y tenía que repetir, el día se repetía y él estaba metido como una especie de bucle en el que cada mañana se levantaba y se encontraba las mismas personas que le decían las mismas cosas y las mismas circunstancias. Pues yo tengo un poco esa sensación de vivir el día de la marmota, una sensación que además se acentúa con lo que hemos oído esta mañana en educación y que lo mismo se repetirá más tarde con el tema de los ferrocarriles. ¿Y por qué tengo yo esa sensación de que este momento ya lo he vivido? Porque su intervención y su propuesta me obliga a mí a reiterar en relación con el estatuto una cosa que ya me han oído ustedes desde esta tribuna, que son preguntas ya conocidas. Señor Barroso, ¿son ustedes unos políticos fiables? ¿Se puede esperar de ustedes una mínima lealtad a lo que firman? ¿O debemos esperar a que corran ustedes al primer micrófono que se les ponga por delante para pedir, como en aquella otra película de los hermanos Marx, y 2 huevos duros más? Porque eso es lo que está sucediendo hoy aquí, lo mismo que los hermanos Marx, cuando uno de los personajes decía continuamente, y 2 huevos duros más. Esas preguntas que yo acabo de hacerle fueron pertinentes en el caso de las buenas prácticas, han sido perfectamente pertinentes esta mañana en el Pacto de Educación y lo son también para este caso del Estatuto. Cada vez que hablan ustedes, señor Barroso, cuestionan su propia credibilidad.
que yo creo que después de tanto ser cuestionada comienza a estar bajo mínimos. Pero realmente lo del estatuto, estimado amigo Barroso, yo creo que roza el esperpento. Incluso antes de la aprobación del estatuto, el señor Monago ya estaba pidiendo públicamente su reforma en relación con el número de diputados de la Asamblea. Y decía el señor Monago, si hace falta reformarlo, se reforma. No se había tramitado todavía en el Senado y el líder del Partido Popular ya estaba proponiendo una reforma del estatuto. Y yo le pregunto, señor Barroso, si es tan fácil reformar el estatuto, si se puede reformar porque se encuentra una cosa que hay que reformar, ¿por qué no piden ustedes la reforma de la disposición adicional segunda, en vez de pedir directamente su incumplimiento? Pues me parece que es lo que está sucediendo. Y, por cierto, señor Barroso, usted es una persona muy autorizada para poder explicar al líder del Partido Popular que no hace falta reformar el estatuto para limitar o para reducir el número de diputados de esta Asamblea, que basta con que lo haga la ley electoral de la comunidad autónoma, lo cual es otra prueba de improvisación. En cualquier caso, no ha pasado un mes desde la aprobación de un texto del que todos hemos dicho, diputado Barroso, que nos tenía que durar 20 o 25 años, y a ustedes les ha durado 20 o 25 días. Y me parece que eso no es serio. Además, usted lo ha recordado, yo no quiero desentrañar aquí las tripas de una negociación que ha sido muy compleja, porque creo que eso, en fin, no hace un buen servicio a esta Cámara desentrañar la negociación, pero usted ha recordado que esta disposición adicional se aprobó en su formulación final al final del proceso, prácticamente en diciembre o en noviembre del año pasado. Es decir, si esta fuese una disposición adicional que viniese de los primeros textos que usted y yo manejamos a finales de 2007, pues podría tener algún sentido pedir la reforma. Pero es que este acuerdo político con el que se redacta esta disposición adicional es un acuerdo político que se toma hace exactamente 3 meses. Y luego otra cierta sensación de Día de la Marmota me obliga a decirle, señor Barroso, ¿por qué no proponen ustedes la modificación en el Senado? ¿Por qué no propone el señor Monago una modificación en el Senado o una propuesta de acuerdo con el reglamento del Senado que le permita pedir al Gobierno de la Nación este tipo de cambio de planes o de cambio de calendario? Yo sé que esta es una pregunta retórica, don Manuel, porque usted lo que plantea aquí no tiene mucho que ver con los presupuestos generales del Estado, sino que tiene que ver con el discurso ya conocido de su partido de, por cierto, otra vez el Día de la Marmota, de que el presidente Vara es el mayor fan del presidente Zapatero y el primero de la cuadrilla y este tipo de discursos, porque yo creo que el estatuto es una excusa más para volver a decir que el presidente Vara no defiende a Extremadura y ustedes son muy exigentes con el Gobierno. El estatuto sencillamente pasaba por aquí. Pero lo serio hubiera sido buscar otra excusa. Yo creo, diputado Barroso, que se podía haber buscado otra excusa que no fuera el estatuto para precisamente señalar eso que ustedes ratifican continuamente en su discurso. Señor Barroso, nosotros hemos pactado unas soluciones normativas que nos han parecido adecuadas. Cuando digo nosotros me refiero también a ustedes. Este estatuto tiene padre y madre y también puede usted decir que tiene 2 padres, que no pasa nada, que ahora las familias también son de 2 padres. Usted puede decir tranquilamente, este estatuto tiene 2 padres y la gente entenderá que no es huérfano. Hemos hecho un acuerdo y nosotros nos mantenemos en ese acuerdo, en su espíritu y en su letra al 100%. Nosotros somos leales con lo pactado, con todas las consecuencias. No nos parece serio, don Manuel, cribar el estatuto y de repente coger un artículo y pedir que se haga una aplicación inmediata, coger otro y pedir que se difiera su aplicación, sino que nosotros nos mantenemos en el acuerdo al 100%. El estatuto es un acuerdo en su conjunto. Parece mentira que yo tenga que recordárselo a usted. El estatuto es un acuerdo en su conjunto. No son 91 acuerdos distintos que se pueden espigar, se pueden sacar y ahora este pequeño artículo voy a hacer que tenga otro sentido o que tenga otro calendario. El acuerdo es de conjunto de todo el estatuto y nosotros nos mantenemos en él. ¿A usted qué le parecería, don Manuel, si el Gobierno de la Nación dijera ahora, pues yo la deuda histórica no la voy a pagar en 3 años, sino que la voy a pagar en 5? Usted imagine que el Gobierno de la Nación dice, es verdad que el Estatuto de Autonomía dice 3 años, pero yo voy a decir 5 años. A mí me parecería censurable, me parecería inaceptable y me parecería fuera de lugar. Pero es que lo que usted hace al pedir aquí un adelanto de las previsiones presupuestarias para el cumplimiento del Estatuto es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo de atrabiliario, de irrespetuoso y de censurable. Porque ustedes han tenido la oportunidad hace solo 3 meses de condicionar su aprobación del Estatuto a que este dinero fuera efectivo en 2011. Pero en la negociación, usted lo ha recordado,
hemos llegado a un punto de equilibrio que nos satisfizo a la parte extremeña, y cuando digo parte extremeña me refiero a toda la Cámara, y también a los grupos nacionales, especialmente populares y socialistas, e indirectamente al Gobierno. Y ese es el acuerdo que hemos firmado. Tan difícil es mantenerse en un acuerdo que hemos ratificado políticamente hace solo 3 meses. Ustedes tienen un problema esencial, ustedes como partido y su líder. Ustedes quieren el rédito, ustedes quieren la ventaja de aparecer en la foto de los consensos, pero al mismo tiempo quieren aparecer en la foto de que son más exigentes que nadie con el Gobierno de la Nación. Y las 2 fotos son rentables, don Manuel, pero las 2 fotos no son acumulables. Usted no puede estar en el consenso y 3 días después venir con que quiere más, como han hecho hoy en educación, porque sencillamente eso no es lógico y eso deja a la altura del betún su capacidad de votar. Por tanto, elijan ustedes la foto, elijan la foto del consenso, que tiene su rédito y tiene su venta pública, o elijan la foto de la oposición numantina, que siempre pide 2 huevos duros más, como en la película de los hermanos Marx, pero elíjanlo. Lo que no es serio, señor Barroso, es elegir la foto del consenso y 5 días después elegir la foto de y 2 huevos duros más, y ahora pido más dinero para educación, y ahora pido que esta fórmula presupuestaria del estatuto se haga antes. Por tanto, yo creo que su crédito como partido capaz de pactar se está agotando. Yo diría que hoy, con estas 2 cosas del Estatuto de Educación, su crédito como partido capaz de pactar está francamente agotado, porque pactar con ustedes significa ya para todo el mundo que ustedes no dan ninguna garantía mínima de lealtad a lo que pactan. Nosotros hemos aguantado esas incoherencias por sentido de la responsabilidad y porque se trataba del Estatuto y de la educación, que son asuntos importantes para los extremeños. Pero su crédito, señor Barroso, como partido, para pactar se ha agotado, y me temo que a partir de ahora será bastante difícil que ustedes nos convenzan de su seriedad a la hora de pactar. Termino, señor presidente. Señor Barroso, hay muchos motivos para oponerse a su propuesta, pero en realidad yo creo que todos nuestros motivos, los del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, se reducen a uno. Nosotros, señor Barroso, somos gente seria. Nosotros somos gente de palabra. Nosotros no somos los hermanos Marx. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Señor Sánchez de Amor. Por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra, turno de réplica, señor Barroso Cerro, por tiempo de 5 minutos. Señor Sánchez Amor, por traer a esta Cámara una propuesta de pronunciamiento instando a que los fondos que tengan que llegar a Extremadura para converger con el resto, con la media de España, se hagan lo antes posible, fíjese usted los calificativos que nos ha lanzado. Me parecen del todo punto improcedentes. Me parecen del todo punto improcedentes, y me parece más improcedente todavía hacer gracieta sobre este tema en esta tribuna, sobre el Día de la Marmota, si parece que está usted viviendo el Día de la Marmota. A nosotros también nos lo parece, porque ustedes, los socialistas, llevan mucho tiempo durmiendo como las marmotas, gobernando poco, buscando votos mucho, pero gobernando poco, durmiendo mucho. Mire usted, dice que tenemos que elegir entre consenso y reivindicación, y 2 huevos duros más. Seguimos con las gracietas. De verdad, yo no pretendía traer a esta Cámara hoy ninguna gracieta. Nosotros, el consenso, pero usted nos va a hablar a nosotros de palabra. ¿Usted cree que puede salir a esta tribuna en este tema y hablarle al Partido Popular de que no ha respetado su palabra? ¿De verdad que usted no va a retirar lo que ha dicho? ¿Usted no ha encontrado en el Partido Popular una interlocución donde siempre ha respetado la palabra? Siempre ha respetado la palabra, y si no la respeta alguna vez la palabra, le insto a que diga en qué momento el Partido Popular en este asunto no ha respetado su palabra. Yo creía que eso estaba fuera, creía sinceramente que eso estaba fuera de cualquier duda. Lo creía directamente que ese tema nunca iba a salir. Mire usted, si alguien ha cambiado su posición con respecto al Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuando el Partido Socialista Federal, el Partido Socialista de Madrid se la pidió, han sido ustedes. Y nosotros, se lo he dicho antes, en aras al consenso, hemos accedido a que esa disposición
adicional segunda, esas inversiones complementarias tengan un periodo hasta 7 años, eso sí, revisable, y que la comisión del artículo 90 establezca si hemos convergido lo suficiente o no para crear nuevos instrumentos, que a nosotros nos gustaba más la redacción que se aprobó en esta Cámara. Si la redacción que se aprobó en esta Cámara se ha cambiado, señor Sánchez Amor, ha sido porque el Partido Socialista nos lo ha solicitado. Y nosotros, en aras al consenso, hemos aceptado. Y eso usted debería venir aquí a reconocerlo. Nos dice que tenemos que elegir entre consenso y 2 huevos duros. Nosotros el consenso creo que los hemos elegido, los hemos demostrado. No habrá un gobierno autonómico en España, y me atrevo a decir, en Europa, que haya tenido una oposición más leal. Es decir, oposición no quiere decir que le riamos sus gracias en todo lo que hagan. Nosotros somos duros cuando tenemos que serlo, pero en los temas importantes hemos sido una oposición leal. En el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la Ley de Educación, en las cajas de ahorro, en la financiación. Ustedes nos tenían que estar muy agradecidos a una oposición como la que ha hecho el Partido Popular de Extremadura, porque ha sido una oposición constructiva y de arrimar el hombro de verdad en muchos momentos de la legislatura. Mire usted. Y estamos en el consenso y estamos en la reivindicación, en las dos cosas, señor Sánchez Amor, en el consenso y en la reivindicación. El consenso lo hemos demostrado y la reivindicación también, porque esta tramitación se ha alargado en exceso por motivos nunca imputables a los extremeños, Estos 16 meses no se nos pueden imputar a los extremeños. Y si el Gobierno de España ha previsto previsiones para hacer cumplimiento de los estatutos de autonomía por 19 días, que se aprobó el 19 de enero, no es justo que Extremadura tenga que esperar un año entero más a que se aprueben los presupuestos generales de 2012. Y usted, en vez de venirnos a hacer gracieta del Día de la Marmota y de los hermanos Mar, tendría que haber cogido el guante y decir: me alegro mucho de esta iniciativa, apoyadnos, porque con vuestro apoyo le será más fácil a la Junta de Extremadura ir a Madrid a reivindicar estos dineros y que lleguen en el 2011. Usted se ha equivocado, señor Sánchez Amor. Nosotros lo hacemos con la mejor intención. Nosotros lo hacemos porque se aprobó el 19 de enero y no es justo que por 19 días, tengamos que esperar un año entero. Y usted nos tenía que haber dado la mano, y nos la tenía que haber dado la mano porque nosotros no queremos cambiar los pactos a los 25 días de aprobarlo. No. Mi presidente, José Antonio Monago, el presidente de este grupo parlamentario, lo que pidió en 2010 es que no esperáramos a 2011 para aprobar el Estatuto de Autonomía de Extremadura, que hiciéramos el esfuerzo para aprobarlo en 2010, porque si lo aprobáramos en 2010, señor Sánchez Amor, los fondos podrían llegar en 2011, y por 19 días tenemos que esperarnos, tenemos que ver cómo ustedes bajan la cabeza y se resignan a esperar hasta el 2012. Señor Sánchez Amor, no me hable del Día de la Marmota, no me hable de los hermanos Mar. Estamos en el consenso y estamos en la reivindicación. Y cuando sea reivindicar intereses de los extremeños, siempre nos encontrará el Partido Popular. Hemos pretendido echarle una mano y ustedes nos la están mordiendo, no están dando un buen ejemplo. Y serán ustedes los que tienen que elegir si consenso... Debe ir terminando. Si consenso y reivindicación son incompatibles, porque desde mi punto de vista son perfectamente compatibles. Se puede llegar a los consensos y se puede reivindicar. Y reivindicar para una comunidad autónoma como la nuestra, que necesita de mucha reivindicación, no creo que sea nada malo. Yo, señor Sánchez Amor, dice que nuestro crédito se ha agotado. Pues anda, que el del Partido Socialista. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Para cerrar este debate, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Sánchez Amor. Gracias, señor presidente. Para que no quede ni la más mínima duda en la Cámara, yo lo he dicho desde no sé cuántas veces, tantas que mi partido me lo han criticado, siempre he dicho que usted ha respetado su palabra en la negociación del Estatuto. Lo reconozco sin ningún tipo de matiz. Yo he tenido que conocer una negociación muy franca, muy abierta y de la que me siento francamente muy orgulloso. Lo que le pido es que siga usted así,
que una vez que está aprobado el estatuto y que esa negociación ha sido buena, nos mantengamos en los acuerdos que firmamos en el estatuto. Si es lo que le pido, que usted se mantenga así, porque ese es el acuerdo que firmamos. En relación con los 19 días, ¿sabe usted que no son 19 días, señor Barroso? Los presupuestos que se han aprobado en diciembre entraron en las Cortes en octubre, supongo. Por tanto, no se trata de un lapso de 19 días, se trata de un lapso de 14 días. Pero, mire, lo que resulta más sorprendente es que venga usted a pedir aquí que se adelante el cumplimiento de una cláusula del estatuto que ustedes consideran inconstitucional. Porque lo sorprendente de todo esto es que hemos oído en esta Cámara durante muchas veces, entre muchas ocasiones, al señor Floriano y al señor Monago también decir que esa cláusula era inconstitucional en el Estatuto de Cataluña. Yo recuerdo una intervención aquí del señor Monago en la que nos contó la guerra de Troya, nos dijo que los socialistas éramos los que habíamos introducido el caballo de Troya en el suelo patrio, esa fue la expresión que utilizó, y a partir de ahí habíamos destruido poco menos que la democracia española. Y el señor Floriano dijo exactamente lo mismo, dijo que este tipo de cláusulas, refiriéndose a la que estaba en el Estatuto de Cataluña, era una cláusula inconstitucional. Y recuerdo que don Francisco Fuentes ironizaba diciendo, es curioso que en este Parlamento se discuta más del Estatuto de Cataluña que del Estatuto de Andalucía, o que mi compañero Félix Dillana dijera con muy buen gracejo una cosa que está aquí en mi libro, porque hoy también he venido a hablar de mi libro, que decía el señor Dillana, ustedes tienen un sarpullido anticatalanista que les coge todo el cuerpo. El día que les diga a su partido, ya no hay que hablar de Cataluña, ese día el Estado les da a ustedes un síncope. Ustedes criticaron acerbamente esa cláusula de reforma, de previsión presupuestaria de inversiones adicionales, y en el recurso del Partido Popular hay infinidad de razones jurídicas por las que ustedes consideran que esta cláusula, que hoy vienen a decirnos que la adelantemos, era una cláusula perfectamente inconstitucional. Por tanto, señor Monago, señor Barroso, no me meta usted prisa. Porque yo defendí, y aquí se defendió en esta Cámara, y se defendió en las Cortes, que este tipo de cláusulas de previsiones de una inversión estatal mediante un estatuto era una cláusula constitucional. Lo defendimos aquí, se defendió en el Congreso y en el Senado. Mientras que ustedes dijeron aquí que el señor Monago y el señor Floriano dijeron que prever en los estatutos una reserva de inversiones para una comunidad autónoma era inconstitucional. Y si quiere usted le leo algunos de los argumentos jurídicos del recurso del PP ante el Constitucional, que dice que esto es lo peor que se puede hacer. Por tanto, señor Barroso, si ustedes defendieron que era inconstitucional, hombre, no venga usted metiéndonos prisa para hacer cumplir una cláusula considerada inconstitucional. Digamos que hemos llegado al acuerdo en el estatuto de lo que hemos llegado. Por cierto, la sentencia del Constitucional viene a poner en duda la eficacia jurídica de esa cláusula, pero yo entiendo, mi partido entiende y el Gobierno de la Nación entiende que esa cláusula es vinculante desde el punto de vista político, pero hombre, ya que ustedes dijeron que era constitucional, hombre, no me meta usted prisa a mí, porque ustedes dijeron que esto era inconstitucional. Yo lo defendí, el señor Fuentes lo defendió y nuestro grupo socialista en el Congreso y Senado lo defendió. Y salió, y después su recurso ha dicho lo que ha dicho. Por tanto, ese furor del Congreso no me lo haga usted recaer sobre mí. Si ustedes lo criticaron para Cataluña, debían por lo menos tener la prudencia de dejar que seamos nosotros, que no lo criticamos para Cataluña, los que defendamos este tipo de cláusulas de inversiones. Mire, yo creo que lo que le sucede a ustedes lo ha dicho con mucha inteligencia mi compañero Antonio Gómez Yuste. Ustedes hacen pactos, se hacen la foto del pacto, luego quieren hacerse la foto de los 2 huevos duros más, quieren hacerse la foto de la oposición numantina que no se resigna, y todo, como decía don Antonio Gómez Yuste, sencillamente para ir preparando el guión de los mítines y poder decirle a la gente de los pueblos que ustedes no son más exigentes que nosotros. Pero usted y yo firmamos un acuerdo que está publicado en el Boletín Oficial y que no obliga al Estado a nada que no se haya hecho hasta ahora. Por tanto, el Estado cumplirá su obligación, desde luego, si gobernamos nosotros, que espero que sea así. Si gobiernan ustedes, hablaremos. Gracias. Gracias, señor diputado. Finalizado el debate, pasamos a la votación. Entramos en votación.
Presentes 58 votos afirmativos, 23, 35 en contra, abstenciones 0. Queda rechazada la propuesta de pronunciamiento 36. El cuarto punto del orden del día es la comparecencia a petición de los miembros de la Cámara de la excelentísima señora consejera de Educación, al efecto de informar ante el Pleno sobre los objetivos de la Junta de Extremadura en relación al futuro de las actividades formativas complementarias de la tarde. Acordada por la Junta de Portavoces. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, don César Díaz Solís, por 10 minutos. Buenas tardes de nuevo, señor presidente, señoras y señores diputados, señora consejera de Educación. Una vez asumidas las competencias en materia educativa, en el año 2000, nuestra consejería pone en marcha un novedoso programa, pionero en España, el proyecto de actividades formativas complementarias. Es un programa que, como ha venido insistiendo machaconamente la Consejería de Educación, durante 10 años representaba, junto a la llamada revolución tecnológica, una de las señas de identidad del modelo educativo extremeño. Con este programa pretendían alcanzar dos importantes objetivos. Uno era dar respuesta a la formación integral de los alumnos, desde los principios de equidad, de no discriminación, de igualdad de oportunidades, igualando las oportunidades del medio rural y del medio urbano. Y por otro, la generalización de la nueva jornada escolar, la jornada continua, con actividades lectivas en horario de mañana y actividades formativas complementarias en el periodo de la tarde. Hemos de reconocer que el nuevo modelo de jornada escolar continua, con actividades formativas complementarias por la tarde, ha cuajado en la comunidad educativa, ha sido prácticamente aceptado por los padres y los profesores, una y otra vez lo han ratificado, lo que indudablemente también ha producido beneficios en forma de éxito educativo y también de conciliación de la vida laboral y familiar de los padres. Año a año se fueron sumando centros, podríamos hacer una historia desde el año 2000, pero bueno, llegamos al curso 2007-2008, en el que cerca de 2.000 monitores impartían actividades formativas complementarias en horario de tarde en el 100% de los colegios públicos y en el 83% de los centros concertados. Ello con gran satisfacción de su consejería, que se enorgullecía por la amplia oferta que presentaba, nada menos que 31 actividades eran las que se ofertaban, agrupadas en 5 ámbitos. No contentos con esta oferta, en el curso siguiente, 2008-2009, se incrementa el número de actividades a elegir, ahora no eran 31, ahora eran 33, divididas en 6 ámbitos, todo ello para elevar, según su filosofía, la motivación del alumnado, adaptar la misma a las características socioeconómicas del entorno y potenciar la creatividad. Resulta curioso que la propia Junta de Extremadura ya en ese momento situara entre las más demandadas la educación física y deportiva y la educación artística, cosa que ahora parece ser que cuestiona. Pero es aquí que en los presupuestos de educación para el presente año, para el 2011, ya nuestro grupo alerta de una fuerte bajada en la partida de actividades formativas complementarias, nada menos que, creo recordar, con un 12%, y lógicamente en los debates presupuestarios con ustedes pedimos explicaciones que no han sido dadas por este Gobierno. Al mismo tiempo solicitamos por escrito, vía parlamentaria, el número de alumnos adscritos a estas actividades por centros y la variación experimentada en tasas de asistencia. Petición de información que también nos fue denegada con la infantil excusa de que no se habían contrastado los datos que procedían de los centros. En estas estábamos cuando la Consejería presenta para su informe al Consejo Escolar de Extremadura un borrador para regular nuevamente las actividades formativas complementarias que suponía y ha supuesto, tras la aprobación del decreto por el Consejo de Gobierno, una rectificación en toda regla del anterior modelo y su sustitución por otro modelo
que reduce prácticamente a la mitad el número de alumnos y de monitores y a un tercio, nada menos que a un tercio, las actividades ofertadas hasta entonces. De esta forma, nosotros entendemos, señora consejera, que su programa estrella, un programa señero, el de las actividades formativas complementarias, se derrumba como un castillo de naipes por necesidades del guión, es decir, los recortes consumados en una de las políticas esenciales, que son las políticas educativas, quizás la política social por excelencia junto con la sanidad. Y todo bajo la excusa, según usted, según la máxima responsable del departamento, por un ajuste entre la oferta y la demanda y como consecuencia de un descenso paulatino pero constante en la participación respecto a la matriculación. Son sus palabras. Dijo usted que alumnos que comienzan a participar, transcurridos unos meses ya no participan y no vuelven nunca. Nosotros le preguntamos, espero que responda aquí, ¿qué datos tenía su consejería, negado siempre a nuestro grupo, sobre evolución de actividades formativas complementarias para que ahora pretendan reducir nada menos que a la mitad su oferta en centros y personal? Señora consejera, nosotros le hemos advertido en alguna ocasión de que la ausencia de control y de seguimiento de estas actividades y la escasa calidad en algunos casos, sin que nadie pusiera remedio, significaría a medio plazo tener que replantearse la viabilidad de las actividades formativas complementarias. Le hemos venido alertando en varias ocasiones desde esta tribuna de su progresivo deterioro y de su falta de planificación y de rigor, así como del escaso apoyo prestado a los monitores y al personal coordinador de las mismas. Y sin calidad, señora consejera, las actividades formativas complementarias tenían, como han tenido, sus días contados. Había un problema de falta de atractivo para muchos padres, no lo dice el Partido Popular, lo dicen los propios padres. Por eso no mandaban a sus hijos por la tarde. En este sentido, resulta muy significativo lo que declara el presidente del AMPA de UNCRA, que preguntado por un medio de comunicación regional dice textualmente, pongo las palabras en su boca: yo dejé de enviar a mi hija a las extraescolares porque estaba apuntada a educación física y se dedicaban a jugar al pilla-pilla y me parecía más importante que se quedara en casa haciendo otro tipo de actividades que completaban más. Es cierto que la versión de este padre, que es sintomática, no es generalizable, y está claro también que, salvando en general la labor de los monitores que por 400 euros han impartido estas actividades con rigor y con dedicación durante muchos meses del curso escolar, aquí lo que ha faltado realmente ha sido un control, un seguimiento y una ausencia de evaluación tras 10 años de vigencia de las actividades formativas complementarias, en los que los responsables educativos, y usted es la máxima responsable educativo, han mirado hacia otro lado sin querer ver los problemas derivados de la falta de calidad de las actividades. Señora consejera, el Grupo Popular, y creo que la inmensa mayoría de la comunidad educativa, está en contra del nuevo decreto que regula las actividades formativas complementarias. Un decreto que ustedes han modificado y rectificado nada más salir calentito del Consejo de Gobierno, que han modificado y rectificado, como digo, varias veces y que regula las nuevas actividades. Y estamos en contra porque desvincula, y esto es muy importante para nosotros, desvincula la jornada única con la realización de actividades por la tarde. De ahí que hayan aprovechado ustedes la oportunidad de derogar el decreto 15/2008, que era el que regulaba la jornada continua, y aprobar uno nuevo que abre la puerta indisimuladamente a la jornada partida, de mañana y tarde. ¿Qué ocurrirá, pregunto, en los centros en los que los consejos escolares no opten por las actividades formativas complementarias y sí por la jornada única? ¿Cómo conciliarán estos padres la vida laboral y familiar? ¿Exigirán estos padres, los padres de estos centros, volver de nuevo a la jornada partida? Segunda razón, nos oponemos porque sin explicación alguna ustedes reducen prácticamente las actividades ofertadas de 33 a 12, con posibilidad de llegar a 14 en localidades menores de 10.000 habitantes, cuando sabe usted que hay poblaciones mayores que tampoco ofertan actividades artísticas o actividades del ámbito de la educación física y deportiva. Y además quitan algunas de las más demandadas en los ámbitos, como ya le he dicho, de la educación física y de las artísticas, y no entendemos
de verdad, señora consejera, el criterio seguido para eliminar la inmensa mayoría de las actividades, ya que en muchos casos se tratan de actividades muy elegidas, muy demandadas por los padres. Tercera cuestión por la que nos negamos a este decreto, porque el colectivo de monitores de actividades formativas complementarias se verá claramente disminuido, pasando de unos 1.700 actuales, ya pasamos de cerca de 2.000 en el curso 2007-2008 a los 1.700 actuales, y ahora esta cifra se va a reducir, según los cálculos que han hecho los propios monitores y los cálculos que hemos hecho nosotros también, a unos 1.000 o algunos más de los 1.000 en el curso que viene. Y nosotros nos preguntamos, ¿es que el número de alumnos adscritos se ha visto reducido tan drásticamente de un año a otro para tener que hacer este recorte? Es decir, ¿tantos alumnos se han dado de baja en las actividades formativas complementarias para que ustedes de un curso a otro apuesten por una disminución tan drástica de las actividades formativas complementarias? ¿O es que, señora consejera, en tiempos de vacas gordas estaban ustedes dilapidando los fondos públicos y financiando un programa irreal? Señora consejera, ¿por qué no da usted a conocer hasta dónde ha llegado esa paulatina pero constante reducción de alumnos? Otra cuestión, nos negamos al nuevo decreto porque ustedes con el nuevo decreto han cambiado radicalmente a la baja el criterio para la determinación del personal a financiar para el desarrollo de estas actividades. De esta forma, si hasta el curso 2010-2011 los centros entre 11 y 14 unidades disponían de 4 monitores, ahora los de entre 9 y 17 solo contarán con la mitad, con 2. Ustedes hablan de un mínimo indispensable, con lo que darían a entender que de alguna forma pondrían más monitores, pero en fin, nosotros hablamos de lo que dice el decreto. O lo que es lo mismo, un colegio con 500 alumnos, que con el anterior modelo le correspondían 6 monitores o monitoras, ahora le corresponden 3, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 7e del decreto, en el punto 7e del decreto, es decir, cumplir una ratio de 12 a 25 alumnos. Porque además el nuevo decreto no introduce ninguna mejora laboral ni salarial para los monitores. Señora consejera, y acabamos de aprobar la Ley de Educación de Extremadura. Señor Díaz Solís. Voy terminando ya. Señor Díaz, debe terminar. Sabe que tiene después. En la que se habla de dignificar y de cualificar a estos monitores y supone también una vuelta atrás en el sistema, como ya le digo, de jornada continua. Señora consejera, lo que era buenísimo hace 3 cursos y que usted publicitaba como uno de los pilares fundamentales en su sistema, no puede ser malo ahora. Si su filosofía entonces era procurar la formación integral de los alumnos y la apuesta por la igualdad de oportunidades entre los pueblos y las ciudades, desvinculando las actividades del rendimiento escolar y de las actividades lectivas, ahora no puede usted vendernos de que hay que asociarlas al éxito escolar y a los aspectos prioritarios del currículo, porque ese debería haber sido un objetivo irrenunciable desde el inicio de las actividades formativas complementarias. Señor presidente, termino ya. Una década después, cuando ustedes han dilapidado decenas de millones de euros en este programa estrella, sin que ello se haya traducido en una sustancial mejora de la calidad educativa, a la que sin duda deberían haber contribuido, lógicamente, las actividades formativas complementarias, se pone de manifiesto que hemos perdido años importantísimos para apostar de verdad por la educación de todos los extremeños y que lo que se impone ahora no es la aceptación de una nueva rectificación a un mes de las elecciones, sino un cambio de gobierno que termine de una vez con tanta incompetencia y con tanta ineficacia como la que está demostrando su consejería. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor diputado. Señora consejera de Educación, doña Eva María Pérez López, tiene la palabra por tiempo de 15 minutos. Gracias, señor presidente. Mayor calidad, vinculación a los objetivos estratégicos de la educación extremeña, incremento de la demanda y optimización de los recursos son los objetivos que persigue la Junta de Extremadura en relación con el futuro de las actividades formativas complementarias. Con estas palabras podría resumir mi intervención, porque ustedes solicitan que explicitemos los objetivos de la Junta de Extremadura en relación con el futuro de las actividades formativas complementarias. Sin embargo,
después de escuchar al portavoz de Educación del Partido Popular, es necesario contextualizar el modelo de actividades extraescolares y explicar las razones por las que se ha modificado el anterior. Nosotros creemos que las actividades son una seña de identidad de nuestro modelo educativo. Creemos que las actividades formativas complementarias se han revelado como un instrumento bueno para la calidad de la educación en Extremadura. Y lo que pretendemos es que, además de ser bueno, pase a ser buenísimo. Como usted ha dicho, fue en el año 2000, como consecuencia del debate social sobre el modelo de jornada escolar, cuando la Junta de Extremadura tomó la decisión de someter a criterio de la comunidad educativa y de la sociedad en general un documento base sobre la jornada escolar, documento y debate que sirvió para establecer un diálogo entre los distintos sectores y conocer sus opiniones. Tras este debate social, la Junta de Extremadura publicó la norma por la que debía regirse la nueva jornada escolar y las condiciones para su implantación por parte de los centros que la solicitaran a partir del curso 2000-2001. Con el objetivo de conseguir una educación integral y especialmente potenciar la igualdad de oportunidades, se estableció la nueva jornada escolar constituida por 2 sesiones, una de mañana obligatoria y otra de tarde voluntaria, con un servicio atendido por monitores contratados por la Administración regional, coordinados por un docente del centro y bajo la responsabilidad del propio centro. En esta línea se ha venido trabajando para que las actividades formativas complementarias actúen como elemento corrector de desigualdades, posibilitando además la conciliación de la vida familiar y profesional. Solo desde esta perspectiva se entiende que la jornada escolar con actividades formativas complementarias en horario de tarde se configurara como uno de los rasgos distintivos de nuestro modelo educativo, no solo por ser actividades complementarias gratuitas, no solo por ser actividades complementarias al currículum, sino también y sobre todo por favorecer la igualdad de oportunidades. La jornada continua se ha consolidado prácticamente en el 100% de los centros sostenidos con fondos públicos, pero su consolidación, la consolidación de la jornada escolar, no nos debe impedir hacer un balance para apuntalar los logros y corregir las debilidades. Este explícito reconocimiento de que hay aspectos del modelo que debemos mejorar y que usted, en su intervención, ha reconocido también que comparte con la Consejería, nos ha llevado a tomar la decisión de presentar un nuevo modelo de actividades formativas complementarias. Esta no es una decisión caprichosa. La demanda de actividades formativas complementarias ha disminuido. Las causas son diversas y conocer estas causas nos permitirá afrontar las medidas que debemos poner en marcha para revitalizar y fortalecer estas actividades. En 2009, a propósito del documento para la Ley de Educación de Extremadura, la Consejería planteó como propuesta a la comunidad educativa, cito literalmente, definir un nuevo modelo de actividades formativas complementarias acordes con las necesidades del alumnado del siglo XXI, los objetivos de los centros y las características del entorno. Sobre esta propuesta, la comunidad educativa se pronunció en el siguiente sentido, abro comillas: se ratifica de forma reiterada la propuesta del documento de definir un nuevo modelo acorde con las necesidades del alumnado, con los objetivos de los centros y con las características del entorno, aunque en este sentido se insta a reforzar la figura de los monitores y monitoras de las actividades formativas complementarias en cuanto a formación, competencias, etcétera. Cierro comillas. Podrán encontrar este pronunciamiento en el informe síntesis del debate. Por tanto, debo reiterar: la decisión de modificar el modelo de actividades formativas complementarias no es caprichosa, no es unilateral ni improvisada. Responde fielmente a la voluntad expresada por la comunidad educativa. No es que se derogue el anterior decreto, es que el anterior decreto 2008 termina su vigencia en el curso 2010-2011. Pero para esto hay que conocer el decreto y hay que conocer un poquito el sistema educativo extremeño. A pesar de esa voluntad contrastada en el tiempo, el portavoz de Educación del PP se empeña en afirmar que la Consejería de Educación no ha contado con la comunidad educativa. No es cierto. La Consejería de Educación
ha presentado y negociado el nuevo decreto en distintos ámbitos y con distintos actores. Primero, en el ámbito de la Mesa Paritaria de la Función Pública. Segundo, en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Pública. Tercero, en reunión con FREAPA. Cuarto, en reunión con la Mesa de la Enseñanza Concertada. Quinto, en reunión con CONCAPA. Sexto, en reunión con la Asociación de Directores de Primaria de Extremadura. Y séptimo, en el Consejo Escolar de Extremadura. Por cierto, el portavoz de Educación del PP también ha afirmado de manera falaz que el nuevo modelo, y cito literalmente sus palabras, va sin ni siquiera las propuestas del Consejo Escolar. Tampoco es cierto. Se han aceptado enmiendas de FREAPA, que se han transaccionado, se han aceptado enmiendas de algunas organizaciones sindicales y se han aceptado alguna enmienda de la patronal de la enseñanza concertada. A la Consejería, además, le hubiera gustado analizar y, en su caso, aceptar alguna enmienda presentada por el representante del PP en el Consejo Escolar de Extremadura, pero sorprendentemente, y a pesar de la enorme preocupación demostrada por el portavoz de Educación del Partido Popular, no se presentó ni una sola enmienda al borrador del decreto que regula las actividades formativas complementarias. Su gran preocupación, que supo convenientemente trasladar a los medios y que intenta trasladar convenientemente en esta Asamblea, lamentablemente no se ha traducido en ninguna propuesta en el Consejo Escolar de Extremadura, donde se debatía el decreto sobre actividades formativas complementarias. ¿Cuál es la situación de las actividades formativas complementarias? Como apuntaba anteriormente, se ha producido una disminución en la participación del alumnado en estas actividades, especialmente en las zonas urbanas, como consecuencia, sobre todo, y en esto nos debemos felicitar, de una amplia y diversa oferta de actividades de formación. En los últimos años ha mejorado y se ha ampliado la oferta formativa desarrollada por ayuntamientos, mancomunidades, instituciones públicas y empresas privadas. Al haber una mayor oferta, la demanda tiende a distribuirse. También sucede en algunos casos que la oferta que realizan las entidades locales está duplicada, produciéndose una competencia leal, pero no deseable, y por ende una menor asistencia. Duplicidad en la oferta que conlleva al mismo tiempo una duplicidad de los recursos públicos. Por tanto, es necesario optimizar esos recursos. Algún dato le voy a dar. El primer curso que se puso en marcha la nueva jornada escolar con actividades formativas complementarias, estaban escolarizados en Extremadura 108.000 alumnos de infantil y primaria. El número de monitores contratados era 1.449. En el curso actual, 2010-2011, el número de alumnos desciende a 96.500 y el de monitores se incrementa hasta 1.977. Señor Díaz Solís, no 1.700, porque usted lo que hace es recabar el dato de una información que ve publicada en la prensa y creo que el dato más riguroso es el dato que ofrece la Consejería, que es el dato real. ¿Sabe cuál es el problema? Que no ha tenido en cuenta a los monitores de centros concertados. Pero bueno, por eso digo que es necesario conocer un poquito, aunque solo sea un poquito, el sistema educativo extremeño para poder hablar con un poquito también de rigor. En 10 años, señor Díaz Solís, si hace usted la cuenta, aunque en esto de hacer cuentas y de hacer cálculos matemáticos ha demostrado esta mañana que la asignatura, lo de la suma, resta, multiplicación y división no va muy bien, como le he demostrado esta mañana, pero bueno, en 10 años, yo le voy a dar el dato para que no tenga que hacer cuentas, se ha producido una disminución del 11% del alumnado de infantil y primaria en esta región. Sin embargo, el número de monitores, desde el curso 2001-2002 hasta el curso 2010-2011, se ha incrementado un 27%. Con estos datos no se puede afirmar con ligereza, como se ha hecho en esta tribuna, que a la Junta de Extremadura no le interesan las actividades formativas complementarias, sino todo lo contrario, nos interesan y mucho. Otro dato relevante. Si cada monitor puede atender a un máximo de 25 alumnos por hora, es decir, 50 alumnos diarios. Con el porcentaje actual de matrícula, la ratio alumno-hora-monitor pasa de 5 a 10. De 5 alumnos a 10. En fin,
Con este otro dato, tampoco se puede afirmar que a la Junta de Extremadura no le interesen las actividades formativas complementarias, más bien todo lo contrario. ¿Cuáles son las características del nuevo modelo? Las actividades formativas complementarias se desvinculan del modelo de jornada escolar. Los centros con jornada continuada podrán desarrollar un programa de actividades formativas complementarias si 1/3 de los miembros del Consejo Escolar se pronuncia a favor. Quédese con el dato, 1/3. Y luego averigüe usted quiénes componen 1/3 del Consejo Escolar. Lo digo para su tranquilidad y para que no vea amenazadas las actividades si la comunidad educativa representada en ese Consejo Escolar quiere desarrollar un programa de actividades. Lo que no vamos a hacer es obligarles a que lo desarrollen. Las actividades formativas complementarias contribuirán a la mejora de la convivencia en los centros y al éxito educativo del alumnado. Y un dato importante, una novedad con respecto al decreto anterior. Su elección por las familias y el alumnado será libre y voluntaria, aunque una vez solicitadas, las familias deben mostrar un compromiso expreso y por escrito en cuanto a la asistencia de sus hijos. El periodo de vigencia de este decreto pasa de 3 cursos, en el decreto anterior, a 2 cursos en el decreto actual. Se reduce el número de actividades, pero mire, antes se ofertaban 33 y de esas 33, 22 eran demandadas por, como mucho, 25 centros, como máximo 25 centros. Con el nuevo decreto se ofertarán 14 y, como usted ha dicho, 2 de ellas, educación físico-deportiva y música, en localidades de menos de 10.000 habitantes. ¿Por qué? Con la finalidad de no duplicar la oferta. Ni más ni menos. No solo no tenemos intención o interés en que estas actividades no se oferten, sino todo lo contrario, señor Díez Solís. El número mínimo de alumnos para implantar una actividad complementaria es 12 y el máximo 25, a excepción de los centros incompletos, en los que el número mínimo será de 6 alumnos. ¿Por qué? Porque estamos apostando por la oferta de actividades formativas complementarias en las zonas rurales. Porque la oferta formativa que imparten distintas entidades o empresas privadas en las zonas urbanas es mayor y porque creemos en la igualdad de oportunidades y porque creemos en la igualdad de oportunidades independientemente del lugar donde residan los alumnos, hacemos una discriminación positiva en favor de las zonas rurales. Un nuevo modelo de mayor calidad en las actividades conlleva una mayor cualificación de los profesionales que las desarrollan. Pero, señor Díez Solís, ¿cómo pretende usted que por decretazo pongamos que los monitores de actividades formativas complementarias van a necesitar una mayor titulación? No sabe, después de 11 años, que usted lleva 11 años como portavoz de Educación del Partido Popular, que hay un convenio colectivo que regula a estos profesionales. ¿No lo sabe? Pues ya lo sabe. Porque somos coherentes, apostamos por revitalizar y fortalecer un modelo, y eso pasa, el modelo de actividades formativas complementarias, y eso pasa precisamente, y en esto también estamos de acuerdo, en mejorar la cualificación de los monitores. Por todo ello, señor portavoz de Educación del Partido Popular, en estos momentos estamos negociando con las organizaciones sindicales, en el marco del 5º convenio colectivo del personal laboral, un acuerdo que permita cambiar la actual adscripción de este personal, pasando del grupo 4 al grupo 3. Yo confío y deseo que este acuerdo se pueda materializar en los próximos días, con el objetivo de que la orden de convocatoria, y ahora sí en la orden de convocatoria, ya se contemple ese cambio de grupo. Declarados los objetivos de la Junta de Extremadura sobre el futuro de las actividades, procedería que el PP señalara los aspectos con los que no está de acuerdo en relación con el modelo. Porque hasta la fecha, hasta el día de hoy, lo único que ha hecho el portavoz de Educación del PP es solemnizar lo obvio, diciendo que hay que evitar su progresivo deterioro, estamos de acuerdo, que hay que apostar por su calidad y su excelencia, estamos totalmente de acuerdo, que hay que apostar por su evaluación, control y seguimiento, estamos de acuerdo también, que hay que dignificar el trabajo de los monitores, radicalmente de acuerdo y se lo acabo de demostrar,
Y, por tanto, si estamos de acuerdo, ¿en qué discrepamos? La discrepancia, señor portavoz de Educación del PP, se centra en que la Consejería ha plasmado esos objetivos de mejora, de calidad, de excelencia, de dignificación de los monitores de actividades formativas complementarias, de vinculación de las actividades al éxito educativo, lo ha plasmado en un modelo regulado mediante un decreto. Objetivos con los que ustedes y nosotros estamos de acuerdo, pero modelo que el PP, que el Partido Popular, critica sin ningún sustento, evidenciando su notable incapacidad para expresar una propuesta seria, razonable y coherente. Esa incapacidad que usted disfraza de demagogia y de incoherencia y de incongruencia y de falta de conocimiento del sistema educativo extremeño es un lujo solo al alcance de aquellos que están en la oposición y que tienen el empeño y la firme voluntad de permanecer 4 años más en la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Turno de los grupos. Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Tiene la palabra señor Díez Solís. Tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. He procurado, señora consejera, en todo momento facilitar unos datos que son los datos oficiales, los que ustedes publican en distintos medios, así como en la Gaceta del Estudiante, porque durante un tiempo para atrás ustedes se niegan sistemáticamente a suministrar cualquier información y cualquier dato al partido, al Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura. Se lo he dicho anteriormente, yo le he preguntado por la evaluación de alumnos, la evaluación de monitores, las actividades en los centros, centro por centro, y ustedes se han negado sistemáticamente a facilitarnos estos datos. Por tanto, aplaudo que, aunque sea hoy aquí, y porque no le quede más remedio, haya puesto negro sobre blanco o blanco sobre negro algunos de los datos que nosotros insistentemente veníamos pidiendo. Hay una cuestión que abunda en nuestros argumentos y que nos preocupa. Es decir, ustedes dicen que ha disminuido un 12% el número de alumnos paulatina y constantemente, como usted dice, aunque sin facilitarnos datos, tenemos que tener su palabra, pero que sin embargo se ha producido un 27% en el aumento de los monitores. Por eso nosotros le preguntábamos, señora consejera, si el modelo de actividades extraescolares era un modelo sostenible en el tiempo o si estaban ustedes poniendo en marcha o sosteniendo un programa irreal sin tener en cuenta la necesaria racionalización de los medios públicos, que son escasos y que los extremeños ponen a nuestra disposición. Por tanto, aquí quien falla con los datos son la Consejería de Educación, que no sabe y no contesta y no responde a las preguntas que se le formulan por parte de los grupos parlamentarios. Y, señora consejera, su decisión de cambiar y reducir a la mínima expresión el modelo de actividades formativas complementarias solo responde a una cuestión, y es porque ya no saben dónde van a meter las tijeras del gasto educativo. Y además, sin mediar explicación, aunque usted diga que ha consultado con mucha gente, con muchos sectores educativos, a nosotros esos sectores educativos nos dicen lo contrario, que han tenido poca participación, como en casi todas las cosas de su consejería, y además, le digo, han cambiado un modelo sin mediar una explicación coherente. Lo que representa, señora consejera, a un mes de que los ciudadanos se pronuncien en las urnas, una tomadura de pelo a la comunidad educativa extremeña y a la sociedad en general. Y además, señora consejera, supone un gesto más de desprecio a la democracia y a la participación de un partido, sí, el suyo, que está instalado en el sectarismo y fanatizado por la ocupación de las instituciones. O de forma, señora consejera, que el señor Fernández Vara ha dicho que retiraría la ley de educación si no era acordada por los dos grupos de esta Cámara y que cualquier modificación requeriría una mayoría de 2/3 porque tenía que ser una educación de todos, y al mismo tiempo el señor presidente de la Junta, junto a usted, firma un decreto un mes antes de finalizar la legislatura, modificando de forma unilateral las actividades formativas complementarias y nada menos, y usted no sé, me gustaría que se refiriera a este punto porque es muy importante, y nada menos
que la jornada continua y sin contar prácticamente con la comunidad educativa. Y además haciéndolo, menospreciando las aportaciones que usted sabe que le ha hecho el Consejo Escolar de Extremadura, donde, por cierto, el Partido Popular ha votado a las aportaciones porque le han parecido coherentes que se presentaba por parte de ciertos miembros del Consejo Escolar. Y yo le pregunto, ¿es que esa fijación por los acuerdos y por el consenso para llevar la educación entre todos empieza y acaba con la ley de educación? Es que ya no hay que llevar la educación entre todos, es decir, ya se aprobó la ley de educación y ya prescindimos del consenso y del acuerdo. Mire usted, señora consejera, si es que existe un clamor social y sindical y de la comunidad educativa y también de la patronal de la enseñanza concertada por el repentino cambio de rumbo de las actividades formativas complementarias. Todos, he visto alguna excepción de alguna organización que siempre le da la razón afín a la Consejería de Educación, pero la mayoría de la opinión de la comunidad educativa es contraria, señora consejera, a este cambio de rumbo. Y todos hablan de un recorte inaceptable en la oferta y en el personal. Y declaran, asimismo, que los más perjudicados por el tijeretazo son actividades que tenían mucha demanda, las actividades artísticas y las relacionadas con la educación física y el deporte. No, sí, esto no lo dice la comunidad educativa. Si lo he dicho que lo decían ustedes en el año 2007 y en el año 2008. Ustedes hablaban de cuáles eran las actividades formativas más demandadas. Y yo le pregunto, porque hay cierta contradicción entre lo que usted dice y lo que usted hace, señora consejera, y yo le pregunto, lo acaba usted de decir, dice, de las 33, 22 no eran demandadas. ¿Desde cuándo no eran demandadas esas actividades, señora consejera? Si no eran demandadas, ¿por qué pasaron ustedes en el curso 2009-2010 de 31 a 33 actividades? Si es que no eran demandadas esas actividades. ¿Estábamos tirando con pólvora ajena, señora consejera? Si es que para recortar han recortado hasta los ámbitos. Es decir, tienen ya tan pocas actividades que ofertarán que ya no será necesario ni siquiera agruparlas en ámbitos de conocimiento como tenían ustedes. Señora consejera, nosotros consideramos que no es lícito quedar sin empleo de golpe a cientos de monitores. Cerca de la mitad de este colectivo, en su mayoría, usted lo ha dicho, maestros con una cualificación importante y que habrá que apostar por seguir cualificando, y que en muchos casos han aprobado las oposiciones y que han dedicado buena parte de su vida a un trabajo remunerado. Bien es cierto que con esos 400 euros que ustedes pagan se puede ir a pocos sitios, pero por lo menos tenían una alternativa y ahora a esos monitores no les quedará más remedio que ir a engrosar la lista del desempleo juvenil en muchos casos y subir ese listón del 50% de paro juvenil. Y es que, pues ya les digo, eliminan prácticamente, al recortar las actividades, al 50% de estos monitores. Y yo le pregunto, señora consejera, si me parece bien que rectifiquen cuando se equivocan, me parece lógico que rectifiquen. Lo que me parece duro es que rectifiquen un mes antes de las elecciones. Y es que no han podido poner remedio antes. Como le decíamos en nuestro grupo, mejor calidad, implicando a la comunidad educativa, impulsando la coordinación, mayor rendimiento del alumnado, y todo ello sin incrementar el grado de satisfacción de la familia. Y todo ello en el marco de la evaluación. Sé que ustedes no han evaluado las actividades formativas complementarias. Y ahora siguen ustedes dando palos de ciego. Ya les decía antes que han tenido que modificar a prisa y corriendo el nuevo decreto. Si es que lo aprueban ustedes en Consejo de Gobierno y a los 3 días están modificándolo porque no se ponen de acuerdo en la mayoría o en el quórum que van a necesitar los consejos escolares para decidirse o no sobre las actividades. Primero decían que una mayoría absoluta, luego decían que un tercio. Es decir, ustedes no ponen ningún remedio para esa incompetencia y para esa permanente improvisación. Señora consejera, usted ha dicho una cosa que a nosotros nos parece lamentable, porque cuando el Partido Popular ha venido a esta Cámara, es cierto que con la mejor voluntad del mundo, a criticar la política del Gobierno, porque esa es nuestra obligación, el control del Gobierno, pero siempre hemos venido con una alternativa a cada una de nuestras críticas. Y como ya se cierra el periodo de sesiones y no cambian propuestas de impulso, le voy a decir lo que nuestro grupo ha hecho ya público, de cuáles son los pilares que deberían conformar las actividades formativas complementarias. Señor Díaz Solís, el tiempo está acabando. Le ruego que me dé un minuto, señor presidente. Venga, muy bien, muchas gracias. Actividades formativas de calidad. Primera cuestión,
Que sean los propios centros quienes determinen, en función de su realidad socioeconómica, las actividades a ofertar en función de su demanda y en virtud de su autonomía pedagógica, y todo ello en coordinación con los ayuntamientos y otras entidades. Dele usted de libertad, si estamos hablando de la ley de educación de autonomía de los centros. Segunda cuestión, que el pronunciamiento de los consejos escolares se produzca una vez conocida la demanda de actividades formativas complementarias. Es decir, ¿cómo se van a pronunciar los consejos escolares si antes no saben cuál es el número de alumnos que se van a adscribir a las mismas? Tercero, vincular las actividades complementarias a los múltiples programas de apoyo y refuerzo que ustedes también ponen en marcha, PROA, programas de acompañamiento, apoyo a los innumerables de materias instrumentales, y vamos a evitar duplicidad de actuaciones. Es decir, tenemos estudios dirigidos, fomento de la lectura o refuerzo de las materias instrumentales que se están impartiendo en las actividades formativas complementarias y también al mismo tiempo en los programas de apoyo y refuerzo. Se trata, por tanto, señora consejera, de que quedemos claros que es necesario profundizar también por las tardes en las materias del currículum por medio de monitores con la debida cualificación. De esa manera estaríamos ayudando a la familia. Y, evidentemente, señora consejera, un control exhaustivo, que es lo que no ha habido hasta este momento por parte de la inspección y el sometimiento a la evaluación. Señora consejera, lamentamos su falta de planificación y de rigor y que esta falta de planificación nos haya conducido a esta situación. Y esperamos, con este episodio de las actividades formativas complementarias cambiadas a un mes de las elecciones, que la comunidad educativa y la sociedad extremeña hayan tomado buena nota, confiando el Gobierno de la región a quienes puedan y sepan gestionar mejor la educación de todos los extremeños. Y, lógicamente, será el Partido Popular de Extremadura. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Turno del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista. Don Alfredo Escribano Sánchez tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. En primer lugar, me gustaría hacer referencia a la Ley de Educación, esa ley que hemos aprobado hoy en el Parlamento extremeño entre los dos grupos parlamentarios y que me parece un motivo de satisfacción y un motivo de alegría. Y empiezo con la Ley de Educación porque, ante la comparecencia de la señora consejera hablando de las actividades formativas complementarias del decreto que ha modificado a estas actividades formativas, no me queda más remedio que recordarle al Grupo Popular, con respecto a lo que acaba de decir, que efectivamente una de las cuestiones fundamentales es la educación y efectivamente todo lo que corresponde a la educación, pero que hay que creérselo y a veces hay que hacer gestos que son necesarios. Y, hombre, cuando hemos estado hablando de educación, el señor Monago Terraza estaba en la COPE hablando de no sé qué, pero no estaba aquí presente, que era lo que yo creo que tenía que haber hecho. Estar aquí presente para, de alguna manera, apoyar esa propuesta y apoyar la aprobación de la ley. Vara estaba aquí, sí, estaba aquí. Quería recordarles a sus señorías que el mundo de la enseñanza, el mundo de la educación y todo lo que rodea al mundo de la educación es un mundo en continuo movimiento y que desde el Gobierno de la Junta de Extremadura, desde el Gobierno soportado por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, la obligación que tienen fundamentalmente es de adaptarse a las necesidades y a los tiempos. Por eso la Junta de Extremadura no suele enquistarse, sino que sigue avanzando con el paso del tiempo y le importa poco si mañana hay unas elecciones, porque lo que tienen que hacer es lo que hacen, el trabajo haya o no haya unas elecciones y se gane o se pierda, porque están viviendo para el futuro, están viviendo para la gente que les ha votado y también para la gente que no les ha votado. Y eso es lo que se ha hecho desde la Junta de Extremadura con las actividades formativas complementarias. Yo quisiera recordar a sus señorías que, con carácter general, la jornada en los centros sostenidos con fondos públicos en Extremadura quedó aplicada como jornada continua. Y, por lo tanto, esa jornada continua en periodo lectivo de mañana tenía una parte complementaria que era lo que se dio en llamar las actividades formativas complementarias, que se harían en jornada de tarde. Y también quería recordarle a su señoría que, frente al antiguo modelo, lo que se hace con el decreto es variar algunas cuestiones para corregir algunos errores, para hacer posible que en el futuro se adecuen a las necesidades de la demanda y a las necesidades de la oferta. En el modelo actual que teníamos hasta ahora, había evidentemente una duplicidad en la oferta formativa, había una duplicidad también en los recursos públicos,
había monitores de distintas administraciones haciendo el mismo trabajo en el mismo horario y en muchos sitios en la misma localidad. Había una mayor asistencia al alumnado y sigue habiéndola en las zonas rurales frente a las zonas urbanas, porque las zonas urbanas disponen de otros elementos diferenciadores y disponen de otra oferta que viene desde otro tipo de instituciones y organizaciones. Había, por ese motivo que he dicho anteriormente, escasa afluencia de alumnado en las zonas urbanas, y con el nuevo modelo, fundamentalmente, lo que se hace es corregir tres cuestiones. Primero, hay que tener en cuenta que las actividades formativas complementarias están relacionadas con la educación y, por lo tanto, deben contribuir al éxito educativo del alumno. Para que contribuyan al éxito educativo del alumno, tiene que haber una mayor calidad, tiene que haber una mayor concreción en cuanto a los objetivos estratégicos. Por eso hablamos de refuerzo educativo, de áreas instrumentales, de inteligencia emocional, de iniciativa emprendedora, cuestiones que no se habían visto hasta ahora. Se mantienen algunas, como es lógico, que tienen mayor demanda, plástica y manualidades. Se garantiza que en las zonas rurales, aquellas que tienen menos habitantes, haya actividades como las actividades físicas, deportivas, culturales, música, etcétera, etcétera, que si no sería muy complicado que desde la iniciativa privada o desde otras organizaciones e instituciones se pusieran en marcha. Y, por último, que eso también es fundamental, que haya una concreción en cuanto a los criterios de evaluación. Puede llegar a suprimirse alguna actividad, se ha dicho aquí la consejera en la comparecencia, si no alcanza los 12 alumnos, a excepción de aquellos centros que se consideren incompletos, donde puede haber hasta 6 alumnos para que se lleve a efecto esta actividad. Esa sería la primera gran cuestión que habría que tener en cuenta. La segunda parte la trataríamos en el ámbito de la optimización de los recursos públicos, porque aquí, a lo largo de la mañana, también ha quedado claro, señor don César Díez Solís, que de alguna manera nos ha trasladado que esto era una especie de recorte presupuestario. Aquí no hay ningún recorte presupuestario. Aquí lo que hay es una adaptación necesaria a la realidad. Por lo tanto, si hay una adaptación necesaria a la realidad, se está hablando de optimizar recursos públicos, no se está hablando de otra cosa. Con el número de monitores previsto, se podrá atender al alumno asistente, incluso a algunos más. Yo los datos que tengo es que casi al doble de los que participan. Si se incrementa el número de alumnos en el futuro, también la Administración ha quedado claro en el decreto que se compromete a aumentar el número de monitores. Y, por supuesto, una tónica en la política educativa y en la política de la Junta de Extremadura en general, que se mantiene el principio de equidad. La zona rural tiene que quedar mejor asistida y tiene que asistirse desde la perspectiva de la Administración, porque la zona urbana tiene posibilidades propias para llegar a donde no llega la zona rural. El decreto, en contra de lo que nos ha contado el señor Díaz Solís, se ha negociado. El decreto es un decreto participativo, y lo sabe usted. Ha pasado por FREAPA, por CONPAPA, por la Mesa de la Función Pública, como ha dicho la consejera, por la Mesa de la Enseñanza Concertada, ha pasado por el Consejo Escolar. El Consejo Escolar ha hecho indicaciones, ha hecho propuestas y se han tenido en cuenta. Y una de las cuestiones que nos parece importantísima desde el Grupo Parlamentario Socialista, se ha modificado el número de monitores en función y atendiendo no al número de alumnos, sino atendiendo a la demanda de centro, es decir, a las unidades que tenga el centro. Yo creo que esto sería a grandes rasgos de lo que podíamos hablar, sería a grandes rasgos lo que nos ha venido en la comparecencia a contar la consejera de Educación, que estamos hablando de un mundo en movimiento, que estamos hablando de un proceso al cual hay que adaptarse y, por lo tanto, en absoluto, ni en este tema ni en ningún otro, nos podemos enquistar, sino que tendremos que atender a las necesidades. Y las necesidades son las que son, y hay una ley de la oferta y hay otra ley de la demanda. Y no podemos enquistarnos en ninguna situación en mantener cuestiones que, en el fondo y a lo largo del tiempo, provocarían un enorme desequilibrio, y entonces sí sería cuestión de intentarlo. Hay una cuestión que creo que habría que recordar y que a lo mejor no ha salido en muchos sitios y que incluso la consejera creo recordar en la comparecencia que no lo ha hablado. Pero cuando usted habla de que los monitores de actividades extraescolares complementarias, de actividades formativas complementarias, tienen buena formación, pues claro que tienen buena formación. En su mayor parte tienen titulación académica suficiente para llevarlas a cabo. Y de hecho ha habido un intento
ha habido un intento y una propuesta que se ha quedado en propuesta y que en el futuro pues veríamos a ver cómo quedaría, de que estos monitores hubieran pasado en un futuro a otro grupo diferente en los convenios correspondientes. Es una de las cosas de las que se tiene que hablar en el futuro, pero en cualquier caso, la adaptación con el decreto que ha hecho la Consejería de Educación la ha hecho en función de las necesidades, la ha hecho en función de la demanda y de la oferta, y sobre todo la ha hecho en función de que tienen que ser procesos que van ligados al proceso educativo, al proceso lectivo, y que tienen que tener suficiente calidad. Para que tengan calidad, como es lógico, como en todas las cosas en esta vida, tienen que ir corrigiéndose y tienen que ir tratándose poco a poco. Y no dejar en absoluto que se queden enquistados, que se queden en el cajón, porque si no, al final la solución sería mucho más complicada y mucho más difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Pues bien, para cerrar el debate, interviene la señora consejera de Educación, doña Eva María Pérez López. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo espero que no sea en un futuro el acuerdo con las organizaciones sindicales, sino en un futuro muy inmediato, es decir, en unos días, si es posible llegar a ese acuerdo para que se pueda recoger en la orden de convocatoria este cambio de grupo, precisamente por mantener esa coherencia en el cambio de modelo que ha propuesto la Consejería y que está demandada por la comunidad educativa. No sé si es un clamor, como acostumbra decir el señor Díez Solís, pero desde luego sí sabemos que es una reivindicación de toda la comunidad educativa, de las familias, de los docentes, de los centros, en fin, y de la propia Consejería de Educación. Mire, están ustedes, o usted, no lo sé muy bien, obsesionado con las elecciones. No sé, en innumerables ocasiones ha reiterado que las elecciones autonómicas se celebran dentro de un mes y, desde luego, hace continuas apelaciones, lo hizo esta mañana en su intervención a propósito de la gloriosa enmienda, digo gloriosa para usted y de infausto recuerdo, desde luego, para mí. Ha hecho usted alusión cuando ha terminado su intervención. La comunidad educativa sabrá valorar, la sociedad sabrá valorar. Claro que lo saben valorar, lo han sabido valorar durante más de 20 años, señor Díez Solís. El problema es que ustedes todavía no han sido capaces de asumir esa valoración que hace convocatoria autonómica tras convocatoria la sociedad extremeña. No sé si es porque tiene usted ganas de acabar ya, si la tarea encomendada no le satisface, yo creo que sí, pero fíjese, mientras ustedes están obsesionados con las elecciones, usted obsesionada con las elecciones, nosotros estamos obsesionados con las generaciones, con su bienestar, con su progreso, con su futuro, con su avance. Tiene tan poca convicción cuando dice que será el Partido Popular quien gana las elecciones, que inevitablemente pone una mueca de sonrisa cuando lo dice, porque ni usted mismo se lo cree. Lo duro no es rectificar, eso dicen que es de sabios, y yo también creo que es de sabios. Lo duro es la incapacidad para hacer propuestas, sobre todo siendo alternativa al Gobierno, y deberían caracterizarse precisamente por hacer propuestas alternativas a las que hace el Gobierno de la Junta de Extremadura. Cuando hace alguna propuesta seria, resulta, qué casualidad, que es una copia, un calco de alguna propuesta que haya hecho el Gobierno de la Junta de Extremadura. Tiene la curiosa habilidad, y en esto voy a decir que usted logra sorprenderme, de decir una cosa y la contraria. Incluso la habilidad de no decir nada cuando tendría que hablar y de hablar cuando debería no decir nada. Pero su mayor habilidad es la capacidad profética. En esto no tiene rival. El portavoz de Educación del Partido Popular, en el año 2000, y ahora el señor Díez Solís, pronosticó que la jornada continua sería un fracaso. ¿Se acuerda? Usted pronosticó que sería un fracaso. El PP cree que la jornada escolar continua va a fracasar. Era usted, el del PP. Pero bueno, aquí hay una foto. El PP considera que la nueva jornada continua es un fracaso anunciado. Esa es su capacidad profética. Sin embargo, la mayoría de los consejos escolares quisieron llevar la contraria y
mayoritariamente solicitaron la jornada continuada. 11 años. 11 años han tenido que transcurrir para que el mismo portavoz de Educación de entonces haya reconocido en 2011 que el modelo de jornada única con actividades formativas complementarias en horario de tarde ha dado, cito literalmente, muy buenos resultados. Algo hemos hecho bien en esta comunidad en materia educativa. Bueno, pues lo mismo sucede con el modelo de actividades formativas complementarias. El portavoz del PP afirma, y cito literalmente otra vez, algunas cosas hay que mejorar. Eso sí, no dice qué cosas hay que mejorar. Solemniza lo obvio. Hay que mejorar, las actividades tienen que ser más excelentes y mayor de calidad, la dignificación de los monitores. Solemniza lo obvio. Y cuando la consejería trata de mejorarlas, equivocada o acertadamente, porque no es capaz de decirnos qué aspectos del modelo no nos gustan, simplemente que no le gusta el recorte, el señor Díez Solís nos critica. Pero este es el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día. Si la comunidad educativa estuviera asistiendo en directo a este debate, pensaría que su preocupación y su denodado interés por mejorar las actividades formativas complementarias durante estos 11 años de transferencias tendría que haber generado multitud de iniciativas parlamentarias. Sin embargo, esa comunidad educativa que asistiera en directo a este debate se quedaría estupefacto al comprobar que el interés del Partido Popular por las actividades formativas complementarias a lo largo de estos 11 años ha sido ninguna. Sí, una pregunta. Una pregunta de abril del 2010, que dice que no tiene respuesta. Tuvo respuesta, lo que pasa es que a usted la respuesta no le satisfizo, pero sí tuvo respuesta. Abril de 2010, es decir, antes de que se publicara el decreto de actividades formativas complementarias. Ni una sola iniciativa en los 6 años en los que como consejera he gestionado la educación, ni siquiera presentó enmiendas cuando se debatió el borrador del decreto ante el Consejo Escolar de Extremadura, como ya he dicho anteriormente. ¿Acaso el Partido Popular no tenía nada que decir al cambio de modelo? Y si no tenía nada que decir, ¿es porque estaba de acuerdo con él o porque no le interesaba? El representante del PP en el Consejo Escolar sí presentó una enmienda. No sé si usted lo sabía. Presentó una enmienda, la retiró. Desvelaré, por curiosa, por muy curioso, el contenido de dicha enmienda. Impartir iniciativa emprendedora, atención, impartir iniciativa emprendedora en los centros de educación especial. ¿Quién la asesoró? ¿Quién asesoró al representante del Partido Popular en el Consejo Escolar para que presentara la iniciativa? ¿Y quién le asesoró para que la retirara? ¿O no está usted coordinado con el representante del PP en el Consejo Escolar? ¿O es que usted no ha leído la estrategia de emprendimiento que aprobó esta Cámara y que decía precisamente que una de las medidas que contempla la estrategia de emprendimiento es una actividad, una actuación transversal en el ámbito de la educación formal y no formal? Monitores de actividades formativas complementarias que impartirían iniciativa emprendedora en horario de tarde. Cuando el portavoz de Educación del PP advirtió, como ha reconocido hoy en esta tribuna, que el proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Extremadura para 2011 contemplaba una reducción de la partida destinada a actividades formativas complementarias, ¿cuántas enmiendas presentó? ¿Cuántas enmiendas? Yo lo responderé. 0. Ninguna. Alertó. Simplemente alertó, pero es que las alertas en los debates de presupuestos se hacen vía enmienda. Y usted no presentó ninguna. Eso sí, estaba profundamente preocupado por el devenir de las actividades formativas complementarias. Y eso es todo. La enorme preocupación del portavoz de Educación del PP se resume en 0 propuestas, 0 iniciativas, 0 enmiendas, 0 patateros. Usted ha acuñado algunas frases que hoy ha reiterado otra vez por machaconas y porque llevamos oyéndoselas 11 años, al menos 11 años. Y a usted le gusta decir, por ejemplo, 4 años perdidos en la educación. Seguramente la próxima intervención que tenga en esta Asamblea dirá una legislatura perdida en materia educativa en esta comunidad o es un clamor de la comunidad educativa, en fin, estas cosas que le gusta decir a usted. Pues permítame que parafrasee ese eslogan que usted utiliza con tanta frecuencia. Señor Díez Solís,
11 años perdidos como portavoz de Educación en la oposición. No obstante, y para que nadie me malinterprete, deseo fervientemente que usted repita como portavoz de Educación. Se lo digo con total honestidad. Así sumaría 4 años más como portavoz de Educación del Partido Popular. Eso sí, 4 años más y otra vez en la oposición. Muchas gracias. Continuamos con